Aceptada la resolución, vamos a invitar al señor Orlando Hinoa, gran investigador, historiador nuestro, en la ponencia La moneda y los billetes durante la ocupación haitiana. Un aplauso para él. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un placer estar esta tarde conversando un poco de historia con ustedes. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a José Manuel Enrique, que fue la persona que posibilitó que yo estuviera aquí esta tarde con ustedes. Gracias también a la Sociedad Numismática Dominicana por el evento que se está realizando en la tarde de la mañana, tengo entendido. Algunas breves precisiones antes de comenzar mi trabajo. Como ustedes saben, este evento tenía otra programación y yo había indicado el título de mi libro, de mi ponencia, tal cual como se leyó hace unos instantes. Pero para la posposición del evento, que es ahora que está ocurriendo, yo preferí redimensionar mi trabajo, lo que voy a leer aquí. Y en lugar de ser exactamente lo que se le dijo a ustedes que yo iba a hablar, yo voy a hablar de la moneda en la isla de Santo Domingo. Esto de la isla de Santo Domingo es para entender tanto a la parte colonial, este como oeste, Santo Domingo, lo mismo también que la República de Haití y la República Dominicana. Es como si fuera el mismo tema, pero un poco más abarcador, que es lo que les quiero presentar en los minutos que estaré hablando con ustedes. Esto es parte de una investigación mayor. Yo estoy trabajando en un libro que se llama Inmigración Proletaria, que ya saldrá al público, ya está en prensa. Es un libro en el cual yo cuento la historia de 4 grandes grupos migratorios que vinieron a la República Dominicana como proletarios, como trabajadores, que son los cocolos, que son los trabajadores del azúcar, que llegaron a San Pedro de Macorís desde las islas del Caribe inglés, y que aquí le denominaron cocolo, y está eso muy enraizado en la cultura dominicana. Los árabes, que vinieron como inmigrantes. Los haitianos, que de manera masiva y permanente están aquí a partir del año 1914, 1913. Esos 3 grupos migratorios tienen un común denominador, que es la industria azucarera. Para la publicación de este libro yo también quise agregar otro grupo que, si bien no está ligado a la industria azucarera, pero es muy importante en la migración proletaria en la República Dominicana, que son los chinos, que tradicionalmente nunca se han estudiado en el país. Y a mí me parece que la forma como llegaron y la forma como impactaron en su negocio de comida, en su negocio de lavandería y en el aspecto cultural, creo que dejaron una impronta en la cultura dominicana y que debe de tomarse en cuenta. Este libro estará disponible a partir del mes de abril. Es una investigación que particularmente a mí me ha llevado unos años con ella, y que yo pienso cómo sintetizar mis ideas al respecto. Algunas de estas cosas, no todas, pero algunas de estas cosas que plantearé esta tarde está recogida o en ese texto o en un manual de historia que publiqué hace unos años y que ahora va a salir dentro de 2 meses también en una edición totalmente reformulada y reescrita. En lugar de hacerle adendum o arreglos al manual de historia que publiqué en el año 2013, tomé la decisión un poco tediosa, pero fue la que hice, de volverlo a escribir. Yo volví a escribir el manual de historia y eso saldrá dentro de 2 meses. Entonces, bueno, con este preámbulo que yo creo más o menos establecer que es lo que voy a hablar, arrancamos. Cuando los antiguos esclavos de San Tomás lograron el triunfo de una prolongada guerra anticolonial y antiesclavista, conocida en la historiografía como la Revolución Haitiana,
se proclamó el 1 de enero de 1804 la República de Haití. La premura de los acontecimientos trajo muchas dificultades a la naciente nación, y una de ellas fue la carencia de una moneda nacional. En la nueva república se siguieron usando las mismas monedas que estaban en circulación durante la colonia de Saint-Domingue. La libra colonial francesas y sus divisiones, sols y deniers, así como monedas españolas de oro y piastres gourd. Era también común en esa época el uso de los llamados luises y napoleones, así como el franco, aunque las monedas de plata española circularon también en la colonia de Saint-Domingue. El uso de estas monedas fue corriente en todas las transacciones oficiales y privadas en Haití, a menos hasta el año 1815. Cuando en los primeros días de enero de 1801, Toussaint Louverture, actuando con el título de general en jefe del ejército de Saint-Domingue, marchó hacia Santo Domingo Español a tomar posesión de esta parte de la isla, según lo consignaba el Tratado de Basilea, y aún estando en ruta, específicamente en el campamento de Asua, más o menos a mitad de camino, y sin haber ocupado la ciudad de Santo Domingo, que era su meta final, constató que la piastra gourd valía 8 escalín en lugar de 11, como era corriente en Saint-Domingue, por lo que ordenó la paridad, y la ordenanza está firmada en Asua, ordenó su paridad con el valor de Saint-Domingue, al entender que no podía haber dos equivalencias en una misma colonia. Esta ordenanza se hizo traducir al español y fue publicada en Santo Domingo por el impresor del gobierno francés, J. Blocher. Se envió copia de esta ordenanza a todos los cabildos para su difusión, de manera que nadie alegara de conocerla, y se instruyó a las autoridades civiles y militares para que velaran por su estricta aplicación. Toda esta información que estoy leyendo está avalada por pie de página, por referencias bibliográficas y documentales que no viene al caso mencionar. Si a alguien le llama la atención alguna referencia al término de la conferencia, pues le puedo mostrar el manuscrito para que vean las referencias de pie de página. Una vez Toussaint en Santo Domingo, con el interés de paliar la escasez monetaria, además de reemplazar las monedas en uso en la parte española por las que se usaban en Saint-Domingue, ordenó acuñar monedas en denominaciones de 2, 1 y medio escalín. La ordenanza que regulaba esta decisión indicaba la descripción de la moneda. Estas monedas fueron acuñadas en poca cantidad por un ciudadano francés llamado Tissier. Se pusieron a circular por una ordenanza de Toussaint del 5 de enero de 1802 y solo circularon en la parte este. Como ya se ha dicho, la independencia de Haití se produjo el 1 de enero de 1804, pero fue un tiempo después cuando apareció la primera moneda haitiana, mandada a acuñar por el rey Christophe en el norte de Haití. Para su confección se comisionó al embajador haitiano en Londres para que constatara a los fabricantes y se les pagó la confección de la moneda con azúcar. Como sabemos, después de la muerte de Jean-Jacques Dessalines en Haití, esta nación estaba dividida en un imperio en el norte y una república en el sur. Una ley del 8 de mayo de 1813 del presidente Pétion estableció el primer papel moneda de Haití. Se imprimieron 120,000 gourd en denominaciones de 5, 50
100 y 500. Y además, Petion ordenó $3 millones haitianos en moneda con una composición de 19 partes de hojalata y una parte de plata. La abundancia de esta moneda y el poco respaldo con que contaba provocó que los comerciantes perdieran la fe en la estabilidad monetaria de ese gobierno. Como consecuencia de esta crisis monetaria, las importaciones se desplomaron. Tratando de paliar la situación, en el 1817 se estableció una nueva moneda, el GUR, cuyo uso se combinó con la moneda extranjera. El gobierno de Petion, mediante una ley, creó el Banco de Haití, pero no llegó a ponerse en operaciones por falta de capital. El sucesor de Petion, Jean-Pierre Boyer, siguió la política monetaria de su predecesor con ligeros cambios, produciéndose los más importantes en el 1826. En ese año se prohibió en Haití el uso de las monedas que no fueran nacionales y también se retomó la idea del Banco de Haití mediante la ley del 26 de abril de 1826, a raíz de las negociaciones que culminaron con el reconocimiento de la independencia de Haití por Francia, lo cual tampoco dio fruto lo de la creación del banco, pues en la práctica todo el sistema fiscal y monetario fue manejado directamente por el presidente Boyer, asistido por sus secretarios de Estado. Por último, entre las medidas monetarias de ese año en Haití, se hizo una segunda emisión de papel moneda que por 40 años será la moneda en uso, no solamente en Haití, sino en toda la isla. Por 15 años esta moneda estuvo estable, pero a partir de 1841 empezó un proceso de depreciación a raíz de la falsificación de billetes y los subsiguientes acontecimientos políticos que ocurrieron en Haití. Mientras tanto, en el Santo Domingo español, yo lo que quiero es hacer un parangón de cómo estaba la situación monetaria en Haití y cómo estaba la situación monetaria en Santo Domingo. No solamente en el renglón moneda, sino en la economía, en la política, en el desarrollo urbano, absolutamente en todo. Santo Domingo estaba infinitamente más desarrollado que el Santo Domingo español. La ciudad de Santo Domingo era una aldea comparado con Cabo Haitiano. Los niveles de desarrollo eran absolutamente desbalanceados. Eso es lo que impide que muchos intelectuales dominicanos de hoy día no entiendan la relación con Haití, porque siempre han creído que Haití y la parte este es lo que sucede hoy día, y nunca han entendido la evolución histórica de las dos naciones y por qué el empobrecimiento de Haití y la desigualdad con la parte este. Le decía que mientras tanto, mientras todo ese desarrollo monetario en Haití, que incluso por 2 oportunidades se pretendió formar un banco central, y con grandes emisiones, millonarias emisiones de moneda y papel, mientras eso sucedía en Haití, en Santo Domingo español hubo escasez de moneda de manera reiterada hasta el 1813, cuando, a iniciativa del Cabildo y por gestiones del auditor José Núñez de Cáceres, se dispuso la acuñación de cuartillos, lo que se hizo en una improvisada casa de acuñación en el convento de los jesuitas. La moneda resultante tenía en el anverso el signo F7, Fernando VII, y en el reverso la cifra 1/4 debajo de las iniciales SD. Los que son coleccionistas de moneda la conocen muy bien, es una moneda pobremente confeccionada. Esta moneda, nos comenta Fray Cipriano de Utrera, y lo cito, no circuló fuera de los muros de la ciudad de Santo Domingo, porque la fuerza ni nada pudo lograr que la admitiesen en los lugares interiores a ningún precio. La capital necesita de carne, cebo, tabaco, granos y demás frutos que le vienen de lo interior, y repugnando los poseedores de estos renglones, el papel, no podía establecerse otro medio de tráfico que la moneda de cobre a que están acostumbrados.
Un documento de la época refiere que, a no ser por el auxilio de esta moneda, la de cobre, sería ya insoportable la escasez de víveres y frutos naturales que estamos sintiendo desde que comenzó la papeleta, la que había hecho el ayuntamiento, porque esa gente se retrae de venir a venderlos por esa moneda y, según su índole, más bien permitieran que se pierdan en labranzas o no se sembraran que darlos por unos signos que ellos nada representan y que huyen como de una peste. Volviendo a Haití, el 7 de mayo de 1842 se produjo un potente terremoto que destruyó parte de ese país, incluyendo la parte este o antiguo Santo Domingo Español, causando graves daños principalmente a Cabo Haitiano, y que incidió en la política monetaria de ese país. Por decreto del 6 de agosto de 1842 se retiraron los billetes de 10 guildes al encontrarse 150.000 de ellos falsos que amontonaban 1,5 millones de guildes para una emisión total de 3,5 millones que se habían hecho de guildes, que representaban la tercera parte del dinero emitido. O sea que cuando se hizo el guilde haitiano se hizo una gran falsificación de que circulaba en el comercio. La calidad de la falsificación hacía casi imposible distinguir los falsos de los verdaderos. El problema de la falsificación de la moneda en Haití merece un trabajo aparte. Yo estoy estudiando los árabes en la República Dominicana, por lo tanto he estudiado los árabes de Haití. Los árabes de Haití fueron expulsados a mano militar, o sea, fueron sacados a la fuerza de Haití. Muchos de ellos migraron a Estados Unidos, migraron a otras naciones del Caribe, y una buena parte cruzaron a pie la frontera. Y en la República Dominicana hay una mancha de migración árabe que comienza en las matas de Farfán, San Juan de la Maguana, que es toda la frontera sur hasta llegar a la capital, donde se instalaron algunos de estos migrantes árabes, y quedaron tan golpeados con esto de la repercusión de la persecución que muchos de ellos se cambiaron los apellidos. Por ejemplo, el apellido Herrera, una parte del apellido Herrera en la República Dominicana es un apellido tomado del país. Ellos originalmente eran árabes y no se llamaban así. A los árabes, una de las acusaciones principales que se hizo para expulsarlos de Haití era que estaban falsificando monedas, y por eso se les expulsó, junto a la competencia con el mercado local y otra situación que provocó la expulsión de los árabes. Pero le hago el señalamiento, como aquí para este periodo 1843, o como pasó con los árabes que fueron expulsados en 1902, el asunto de la moneda jugó un papel importante en la situación política de Haití. La calidad de la falsificación hacía casi imposible distinguir los billetes falsos de los verdaderos, lo que obligó al gobierno a reembolsar al comercio el valor de los mismos. El gobierno incautó la moneda y el billete falsificado, pero había un momento que el gobierno no sabía cuál era el verdadero o cuál era el falso. Tal vez el falso estaba mejor hecho que el verdadero, por lo tanto el gobierno, como dice, el gobierno no se consideraba lo suficientemente fuerte como para rehusar esa transacción. El presidente Boyer, que estaba perdiendo su popularidad aceleradamente, no quiso llevar a última consecuencia lo de la falsificación y el dinero quedó circulando, pero eso provocó una inflación que le costó el puesto más adelante. La situación monetaria en Haití era un caos para el 1843. Existía una emisión de papel moneda por valor de más de 3 millones que la comunidad internacional consideraba sin valor, y 2,6 millones en moneda cuyo valor intrínseco era de $500,000 españoles. Fruto de esta devaluación, el pago de la deuda a Francia, y ustedes deben de saber que en el año 1826 el presidente Boyer decidió pagar la indemnización que los plantadores franceses en Saint-Domingue exigían para que el gobierno francés aceptara a Haití como país independiente. Haití se independiza en el 1804, pero es en el 1826 cuando Francia aceptó que Haití era un país. Pero para aceptarla
tuvo que pagar la indemnización a los plantadores. Y aquí habla que el desprestigio de su moneda era tan alta que el gobierno francés exigió que el pago de esa deuda se hiciera en moneda fuerte y no en moneda haitiana, porque carecía de valor. El gobierno de Guayer quiso enmendar la crisis monetaria, pero los elementos políticos que le sucedieron, principalmente la revolución de la reforma en Haití y la independencia de la parte este, la independencia dominicana, la creación de la República Dominicana, arruinó el futuro de la política monetaria de Guayer y provocó un empobrecimiento de la economía haitiana, acelerando el proceso de evaluación del gould, que pasó de 4 gould de papel por $1 en el 1843 a más de 30 gould por $1 en el año 1844 y 900 gould por $1 en el año 1867. Fue un proceso acelerado y gigante de evaluación de la moneda haitiana. Monedas dominicanas. La primera moneda que se acuñó en la República Dominicana a raíz de la independencia fue la cuartilla, una moneda de cobre de 24 milímetros de diámetro en la denominación de $1/4 de real, acuñada por la Scoville Manufacturing Company de los Estados Unidos. En su anverso decía República Dominicana, y en su reverso estaba la cifra $1/4 y la fecha 1844. Fue acuñada por un valor total de $50,000, según consta en el oficio del 5 de diciembre de 1844, enviado por José María Caminero, el agente dominicano que diligenció su emisión. Cuando en diciembre de 1844 José María Caminero fue despachado a Washington en busca del reconocimiento de ese país, José María Caminero fue un burócrata importante en los primeros momentos de la creación de la República Dominicana. Y él fue el que tuvo la misión de, cuando se produjo la independencia de la República Dominicana, marchar a los Estados Unidos a pedir, a implorar, a tratar de que se le aceptara la independencia de este país. Pero él también llevó una segunda misión, y su segunda misión fue crear una moneda, porque entre los primeros 5 decretos de la Junta Central Gobernativa de la República Dominicana, o sea, el gobierno colegiado que dirigía los destinos de la República Dominicana, fue prohibir la moneda haitiana. Es un asunto psicológico. Era parar de circular la moneda del invasor. Y para parar esa moneda había que crearse una moneda, y eso fue lo que él hizo. Y si bien él no fue exitoso en conseguir el reconocimiento de la República Dominicana como país independiente, sí fue exitoso en la acuñación de las monedas que llegaron, y esa es la moneda que antes había descrito. Les decía, la historia dominicana está plagada de dificultades monetarias en todos sus periodos, que incluso llegaron a empeñar la soberanía nacional. Pero como es conocido por todos, después de la restauración de la República en el 1863, esto es cuando la República Dominicana pasó a ser colonia española, y 2 años después, un grupo de dominicanos iniciaron una guerra que se llamó la Restauración, que culminó con la expulsión de los españoles. Después de ese periodo, salvo pequeños episodios diplomáticos, la historia haitiana dominicana recorrieron caminos paralelos, divergentes, hasta la dictadura de Trujillo, que se instaló en el año 1930. Eso quiere decir que después de la independencia dominicana y después de la restauración, porque aunque esto no viene al caso, la restauración de la República Dominicana se hizo fundamentalmente con el apoyo y soporte del gobierno haitiano. No es casual que el grito de independencia de la restauración se diera en Capotillo, dominicano, frente a Capotillo haitiano, porque era la retaguardia. Era lo que permitía que ante cualquier fracaso Haití nos protegía. Entonces, con Haití hubo una especie de unidad y apoyo circunstancial durante la restauración. Pero pasada la restauración, cada quien cogió un camino distinto y caminamos de espaldas en la historia del Caribe. Por eso es que no solamente en lo monetario, sino en todo. Por eso, para hablar de las monedas, que lo que estoy refiriendo ahora, se va a dar un salto desde el 1863 hasta el inicio de la dictadura de Trujillo.
La moneda en la matanza de haitianos de 1937, que es cuando se retoma de nuevo el problema con Haití y cuando se retoma de nuevo el problema monetario entre Haití y la República Dominicana. En el 1937, previo a la matanza de haitianos, que se produjo al inicio del mes de octubre de ese año, Trujillo intentó resolver a su manera el viejo problema haitiano, concentrándose especialmente en dos temas neurálgicos que no fueron considerados en el tratado fronterizo que se había firmado, que había iniciado en el 29, pero que se firmó en el año 1936, y que estaban pendientes de resolver. Estas dos problemáticas entre Haití y la República Dominicana eran la circulación monetaria haitiana en la República Dominicana, que era cada vez más presente en las actividades comerciales en la zona fronteriza, y el otro era el robo de ganado en la zona. Estos dos asuntos constituían un grave problema para un presidente etiquetado como nacionalista y que invocaba la unificación nacional como política de Estado. En este ensayo solo me referiré al primero de los dos problemas, que es el monetario. Sobre el robo de ganado yo lo trabajo en otros textos, pero le puedo avanzar que yo obtuve documentos donde prueba que el ganado que se robaba a la frontera, que justificó en parte la matanza de haitianos, se lo robaban ciudadanos dominicanos, no ciudadanos haitianos. Pero eso es otra historia y yo me concentraré solamente en el asunto monetario, que es lo que nos concierne a los que nos reunimos esta tarde. Se sabe que al momento de la firma del tratado fronterizo en el 1936, la moneda haitiana circulaba libremente en la frontera norte, alcanzando la ciudad de Santiago, y que en Montecristi y Dajabón esa moneda había sido desde 1865 el único medio de cambio. Los maestros dominicanos de Restauración, un poblado cercano a Dajabón, cambiaban en cabo haitiano sus cheques por gurt. Y eso ocurría durante la dictadura de Trujillo también. Esto último ocurría por igual en el comercio de San Juan de la Maguana, y en toda la frontera sur la situación monetaria no era distinta a la que ocurría en el norte. Lo que estamos diciendo aquí es que hasta el año 1936-37, después del tratado, toda la frontera dominicana se dirige en dos franjas totalmente distintas: la frontera norte y la frontera sur. Y aunque existe una carretera internacional, no hay una unidad geográfica en la frontera dominicana. Entonces, en la frontera norte y en la frontera sur, en ambas, la moneda corriente era el gurt. Para confirmar lo anterior, lo que afirmé de que la moneda haitiana también circulaba en la frontera sur, el periódico La Opinión, del 2 de noviembre de 1931, un periódico de circulación nacional de Santo Domingo, informaba en su primera página que la circulación de monedas y billetes haitianos en las regiones dominicanas cercanas a la frontera, tanto en el lado norte como en el sur, siguen realizándose sin interrupción y aumentando cada día. Acuérdese que hace un rato señalé que Trujillo, que empezó a instalar su dictadura desde antes de ser juramentado presidente, tenía la convicción de la unidad nacional como política de Estado. Por lo tanto, la fragmentación de un territorio donde se manejara con moneda que no fuera la dominicana no encajaba dentro de la política de gobierno del dictador. Eso es lo que va a explicar la matanza, parte de lo que va a explicar la matanza. La solución al problema monetario de la República Dominicana se dispuso por la promulgación de la ley 1259 del 21 de febrero de 1937, y obsérvense
que es anterior a la matanza. La matanza se dio en los primeros días de octubre de ese año. Y esta resolución es de febrero, previo a la matanza, que creaba la moneda metálica nacional. En ese entonces circulaba en la República Dominicana el dólar norteamericano. Las que se mandaron a acuñar al Canadá. Pero no fue hasta finales de marzo de 1938 cuando se procedió a retirar la moneda dominicana emitida al final de la dictadura de Lilis, moneda que el pueblo llamó clavao, y se procedió a sustituirla por más de 5 millones de monedas de diferentes denominaciones, incluyendo las de 1 centavo, que incluía en su reverso la palma dominicana, símbolo del Partido Dominicano, que era el partido del dictador. ¿Qué pasó en la frontera dominico-haitiana entre la decisión de emitir monedas metálicas, febrero de 1935, y la circulación de las mismas en el año 1938? La moneda haitiana en la frontera dominicana. El uso de la moneda haitiana en la región fronteriza antes de 1937 se explica por el predominio de la población de haitianos en la zona. Varias fuentes confirman esta aseveración. Joaquín Balaguer, que nació en Navarrete, próximo a la frontera, en su obra La realidad dominicana, semblanza de un país y de un régimen, afirma que las provincias de Montecristi y Barahona, así como gran parte de la de Asua, se desnacionalizaron de 1865 a 1930. No es casual que Balaguer diga 30, es que a partir del 30 de la dictadura, y él no va a poner, ¿verdad?, un día más del 30. Hasta el extremo de que esa vasta zona del territorio nacional, el único instrumento de cambio era la moneda haitiana. Esta información está repetida sin citar fuente en la obra de Robert Krasweller, Trujillo, la trágica aventura del poder personal, que es considerada como la mejor obra, la mejor biografía sobre el dictador Trujillo. Pero Krasweller tenía la mala maña de coger fuente, dar la información y no decir de dónde la sacaron. Yo tengo el libro de Krasweller anotado por todos los lados, diciendo eso se lo robó a tal libro, eso se lo robó a tal libro, eso se lo robó a este otro libro. Era la mala maña que tenía. Pero hizo una obra ejemplar. Pero Balaguer no fue solo quien dio y dice que, nótese que Balaguer excluye el periodo de Trujillo en su afirmación. O sea, Balaguer todo dice que se dañó, pero hasta el 30, dice Balaguer. Pero Balaguer no fue solo quien dio la alarma al respecto. Rafael Espaillat, siendo secretario de Agricultura del gobierno de Horacio Vázquez, recorrió la frontera con la misión de localizar los terrenos para las colonias agrícolas fronterizas que se quería fomentar. Como resultado de ese viaje, escribió un informe al presidente de la República, Horacio Vázquez, el 27 de abril de 1927, en el que le decía que en Capotillo, estamos hablando de Capotillo, el poblado de República Dominicana, donde se dio la independencia, que está bastante pegado a la frontera, dice que en Capotillo, entre los alumnos de la escuela, no se encuentra un solo dominicano. Y entre los pobladores, solo eran dominicanos los agentes de la guardia, quien había llegado algunos días antes a establecerse allí, el alcalde y el maestro de la escuela. Eso quiere decir que el poblado de Capotillo en el 27, todos los alumnos haitianos y todos los pobladores eran haitianos, exceptuando guardia y maestro. Más tarde, en otro informe fechado el 11 de noviembre de 1927, aseguró, estaba hablando del ministro de Agricultura Espaillat, que Carrizal, sección situada cerca de Loma de Cabrera, tenía una escuela con una inscripción de 23 niños, todos de raza haitiana, que no hablan el castellano. Toda esta información está depositada en distintos archivos en el Archivo General de la Nación. Vemos pues que las referencias documentales sobre el uso de la moneda haitiana en la región fronteriza son abundantes. Un informe sobre diversos aspectos socioeconómicos de Dajabón, escrito en el 22 por el inspector de educación, decía que en esa población, como en restauración, las operaciones de compra y venta se hacían en las ferias, se efectuaban con moneda haitiana, y que
En su caso particular, al no poder cambiar el cheque de maestro en el pueblo por la falta de circulante, lo hacían en Cabo Haitiano. Igual fenómeno ocurrió en la frontera sur. La frontera dominicana a principio de siglo, estamos hablando a principios del siglo XX, presentaba un cuadro desolador por lo poco poblado que estaba y la situación de la agricultura que estaba en abandono, donde la presencia haitiana era predominante. Un informe sobre la conveniencia de la dominicanización fronteriza que presentó el cura J. Tribu y Martos al presidente Horacio Vázquez en el 27, expresó la necesidad de enviar curas que sean a su vez inspectores escolares, ya que con las misas y responsos no pueden vivir en esta zona paupérrima. La presencia de los curas en la frontera, seguía diciendo Tribu y Martos, garantizaría que al encontrar los mismos precios eclesiásticos en una y otra parte de la frontera, no se irán a Haití a bautizar, casarse y demás actos religiosos. Eso quiere decir que el bautizo, matrimonio y actos religiosos de los dominicanos en la parte fronteriza se realizaban en Haití. Al calor de los hechos surgieron algunos defensores y detractores del uso de la moneda haitiana. Ya estamos terminando. A raíz de un viaje realizado por la frontera por el diputado Luis F. Mejía, un gran opositor a Trujillo posteriormente, quien escribió un texto ejemplar que se llama De mi hija Trujillo. A un viaje a la frontera que hizo Luis F. Mejía, O. Rodríguez Molina y Teófilo Ferrer, sometieron en marzo de 1925 un proyecto de ley al Congreso Dominicano que pretendía penalizar el uso de la moneda haitiana en territorio dominicano. En la carta de motivación de su propuesta decían: en las provincias de Azua, Barahona y Montecristi hay regiones donde solo corre como instrumento de cambio en todas las transacciones la moneda y los billetes de banco haitianos. Agregaban que si esa moneda se usara en el Ceibo o Samaná, no veríamos peligro en ello, pero en las regiones fronterizas reviste excepcional gravedad, puesto que es uno de los signos viables de la dominación que contra todo derecho pretenden implantar en ella los haitianos. Los miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en Montecristi no tardaron en responder. En un extenso documento enviado al Congreso decían que se habían enterado de ese proyecto de ley por la prensa y que querían dejar constancia de su oposición al mismo en previsión del grave mal que tal medida irrogará. O sea, los comerciantes querían perseguir el comercio porque ellos tenían facilidad de comerciar con los haitianos. En otra parte de su documento exponían explicaciones detalladas del beneficio que se obtenía en la frontera con el comercio con Haití y por añadidura con el uso de la moneda haitiana. Instalado Trujillo en el poder, la situación no cambió con la frontera. En abril de 1932, el periódico El Correo Fronterizo de San Juan de la Maguana decía que la moneda haitiana circulaba profusamente en el sur, lo que desterraba por completo la moneda nacional y la americana. A raíz de este informe, Rafael César Tolentino, entonces secretario de Agricultura, escribió a la redacción del periódico para decirle que la circulación de moneda haitiana en las regiones fronterizas próximas o aún relativamente lejanas de la frontera debe ser considerado dentro de todo patriotismo como circunstancia completamente útil y ventajosa para los dominicanos. Tolentino mantenía el argumento de que cada moneda haitiana en circulación en nuestro territorio representa un gasto hecho en nuestro país por un haitiano, por lo que la campaña periodística debe consistir en animar ese tráfico comercial que ya existe. La historia oral recoge informaciones sobre el uso de la moneda haitiana en la región cercana a la frontera. Ramón A. Delgado Bogart, Tom, de quien fui su amigo, que nació el 5 de diciembre de 1922 en Puerto Plata, narra que su familia solía visitar frecuentemente a su abuelo Luis Bogart en su finca arrocera de Mao. De esas visitas, Tom conserva algunos recuerdos. A la entrada de la finca veía el batey de trabajadores haitianos en el sitio denominado Atico, y teniendo unos 8 años de edad, esto es, en el año 1930, su tío Alberto Bogart le regaló un papanó, una moneda haitiana de 20 centavos para comprar dulce en la bodega de la finca. Dos acontecimientos históricos erradicaron definitivamente el uso de la moneda haitiana en la región fronteriza: la matanza de haitianos de octubre de 1937 y la creación de la moneda metálica dominicana en el año 1938. Muchas gracias.
Vamos entonces a pasar a la parte de las preguntas. No todos a la vez. ¿Hay preguntas para el compañero, no? Claro. Quedó claro. Bien, si no hay preguntas, le agradecemos a su presentación.